Bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender a utilizar lo que son las tablas para presión de vapor de líquidos orgánicos e inorgánicos. Estas pues, son presiones de vapor para sustancias puras, las cuales están conformadas por las tablas 2.8, 2.9 y 2.10. Son las tablas pues, más importantes que se suelen usar en físico-química. También hay una que otra tabla anterior a esta y pues pueden echarles un ojo. Pueden llegar a ser útiles o pueden llegar a facilitar em, sacar algún tipo de dato. Pero por mientras, pues vamos a ver nosotros lo que es la tabla 2.8, 2.9 y 2.10. Empezando por la tabla 2.8, como podemos ver, esta es una tabla en la cual nos dice su nombre, que es presiones de vapor para líquidos orgánicos e inorgánicos. Al lado pues podemos ver lo que es el polinomio que vamos a estar usando. Este polinomio pues es el logaritmo natural de la presión de vapor igual a C1 más C2 sobre la temperatura más C3 por el logaritmo natural de la temperatura más C4 por la temperatura elevado a C5. Estas C1, C2, C3, C4 y C5 pues son constantes que dependen del tipo de compuesto que nosotros estemos usando. Entonces, como pueden ver aquí, la tabla del Perry pues consta de muchos compuestos. Esta en particular pues tiene 345 compuestos aquí enlistados y este pues es el polinomio de la presión de vapor, el polinomio de Antoine, eh, así se llama. Entonces tenemos estas constantes, las cuales pues se sacan de la tabla, como pueden ver aquí se encuentran estas constantes. Tenemos, en este caso pues yo tomé el acetaldehído como ejemplo. Tenemos C1 que es 193.69, C2 que es menos 8036.7, C3 que es menos 29.502, C4 que es 4.3678, E a la menos 2. Este E pues quiere decir por 10 a la menos 2. Es la notación científica que usa el Perry. Entonces este C4 es 4.36 por 10 a la menos 2. Y tenemos el C5 que en este caso pues es 1. Y así para cada uno de los componentes que se encuentran en esta tabla. Luego tenemos a la par del C5 tenemos lo que sería temperatura mínima y temperatura máxima. Esto lo que quiere decir son los parámetros en los que vamos a estar usando el polinomio. Entonces, por ejemplo, la temperatura mínima para el acetaldehído, que como podemos ver, pues para cada compuesto la temperatura mínima es diferente y la temperatura máxima también. Entonces, para el acetaldehído, que es nuestro caso, el que tomé como ejemplo, la temperatura mínima es de 150.15 Kelvin. Eso quiere decir que abajo de 150.15 Kelvin no podemos usar el polinomio porque probablemente pues, no nos dé un valor coherente o no sea un valor que se ajuste al modelo matemático de esta ecuación que tenemos aquí arriba. Igual en el caso de la temperatura máxima, pues arriba de esta temperatura máxima no es pertinente usar el polinomio, ya que pues el modelo matemático no se ajusta para esas temperaturas que están mucho más allá de 466 Kelvin, por ejemplo, o no garantiza un valor tan exacto. Eh, entonces el polinomio, pues prácticamente es agarrar aquí esta ecuación de aquí, despejar para la presión de vapor y a la temperatura que nosotros necesitemos sacar esa presión de vapor, pues se saca. Estas están las constantes y la presión de vapor pues, varía con respecto a la temperatura. Si nos vamos al final de la tabla, en el final de las tablas del Perry generalmente siempre se encuentran las referencias de donde se sacaron estos datos. Eh, y al mismo tiempo pues se encuentran los parámetros para usar dicha ecuación. En este caso pues nos dice que esta presión de vapor siempre sale en pascales. Entonces eso hay que tenerlo pendiente. Siempre sale en pascales. Si se necesita otra unidad pues se hace la conversión. Y la temperatura siempre está en Kelvin. Aquí no podemos meter temperaturas en grados Celsius porque genera lo que es un error y o sea, no nos va a dar la presión de vapor que nosotros queremos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la tabla y se usa pues de una manera muy sencilla. Solo necesitamos identificar, por ejemplo, el componente, el compuesto, perdón, que nosotros necesitamos. En este caso, tomamos ciclohexano, por así decirlo. Leemos las constantes, las aplicamos al polinomio, despejamos para la presión de vapor a la temperatura que nosotros querramos esa presión de vapor y
vamos a obtener la presión de vapor en pascales. Si se necesita en atmósferas, si hace una conversión y listo. Entonces, para el caso, voy a tomar el acetaldehído para mostrarles más o menos cómo se usa esta ecuación. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos las constantes que ya previamente se las había leído. Y lo que voy a hacer es que en una hoja de Excel voy a poner, por ejemplo, aquí las constantes. Tenemos C1, C2, C3, C4, C5. Tenemos aquí la temperatura a la cual yo quiera poner mi presión de vapor. Y aquí pues lo que hice fue meter esta ecuación que tenemos escrita aquí abajo en esta celda. Entonces, referenciando los valores de C1, C2, C3, C4, pues hice una fórmula en Excel para calcular esta presión de vapor a cualquier temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo cambio la temperatura y podemos poner, solo para comprobar que la ecuación pues está bien escrita, podemos poner la temperatura máxima, que es 466 Kelvin. Entonces venimos aquí y ponemos 466 Kelvin. Y como pueden ver, pues el valor en pascales me da 5.565 por 10 a la 6 pascales. Si nos vamos a la tabla me da esa presión de vapor a la temperatura máxima y podemos ver pues que es la misma. 5.565 por 10 a la 6 pascales. Entonces ahí pues, se puede ver que la ecuación pues está bien escrita en el Excel. Y luego pues de haberla sacado en pascales, lo que hice fue pues poner aquí algunas conversiones para pasarlo a PSI, a milímetros de mercurio, a atmósferas, que pueden ser unidades que son bastante usadas. Y así se puede hacer para cualquier tipo de compuesto. Si quisiéramos metanol, por ejemplo, lo único que vamos a hacer es cambiar estas constantes que tenemos aquí. Por ejemplo, metanol está en el 194 aquí. Y lo único que hacemos es cambiar estas constantes C1, C2, C3, C4 y C5 y calculamos pues la presión de vapor del metanol, siempre y cuando la presión de vapor a la temperatura que nosotros querramos sea una temperatura en la cual esté entre el valor mínimo y el valor máximo. No puede ser menor que el mínimo ni puede ser mayor que el máximo, porque no podemos usar el polinomio. Entonces esa es la única limitante acerca de este polinomio, el cual es el rango de temperatura, y siempre hay que verificar que la temperatura a la que nosotros queremos nuestra presión de vapor esté dentro de este rango de temperatura. Luego de la tabla 2.8 tenemos la tabla 2.9, la cual pues es presión de vapor para compuestos inorgánicos, y tenemos la 2.10, que es para compuestos orgánicos. Prácticamente la tabla 2.9 y 10 son se usan de la misma forma. Lo único diferente es que una tiene pues compuestos inorgánicos y la otra puros compuestos orgánicos. Entonces la utilización de esta tabla pues puede verse complicada, pero en realidad una vez se entiende la idea pues se vuelve bastante sencilla. Y como podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a tener la presión. Como su nombre lo dice, esta tabla llega hasta 760 milímetros de mercurio, o sea, hasta una atmósfera. Todas las sustancias que están aquí llegan hasta una presión de vapor de una atmósfera, que se le conoce como el punto de ebullición estándar. Entonces tenemos la presión de vapor y abajo tenemos la temperatura. Entonces, como pueden ver, cada componente tiene estas líneas de temperaturas, y a estas temperaturas le corresponde una presión. Entonces, para el aluminio, en el caso que es el primer componente que tenemos aquí, tenemos que a 1284 le corresponde 1 milímetro de mercurio, a 1555 grados Celsius le corresponde 20 milímetros de mercurio, y así hasta llegar a una atmósfera, el cual pues sería el punto de ebullición estándar del aluminio. Cabe recalcar que siempre es bueno revisar este dato que tenemos aquí, que es el punto de fusión de la sustancia. Como pueden ver, y siguiendo siempre con el ejemplo del aluminio, el punto de fusión del aluminio es 660 grados Celsius. Estas temperaturas que tenemos aquí están arriba de 660 grados Celsius. Esto quiere decir que el aluminio con el cual nosotros estamos trabajando aquí está en estado líquido.
Entonces estas presiones de vapor son para un aluminio líquido. Entonces la tabla, pues así se compone la tabla. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular un valor de la presión a otra temperatura que no sea estas que están aquí dadas, pues se puede interpolar, así como lo hacíamos en termodinámica. Y pues al momento de interpolar, pues cabe recalcar también que lo mejor es usarla dentro de los rangos, o sea, no extrapolar un valor, no no intentar sacar presiones de vapor para temperaturas que estén menores a las del rango que ya tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, para el aluminio, el rango sería desde 1284 grados Celsius hasta 2056. Una vez nosotros nos salgamos de ese rango para querer extrapolar un valor, pues no se garantiza que el valor sea adecuado o que tenga lógica, porque no sabemos el comportamiento que pueda seguir después dicha presión de vapor con respecto a la temperatura. Entonces se deja más que todo a estos rangos que ya tenemos aquí. Y por ejemplo, digamos, si nosotros quisiéramos interpolar un valor, pues fácilmente se puede hacer en la calculadora. Aquí pues podemos venir a la calculadora y podemos escoger para poder hacer una regresión. Vamos a poner la temperatura en el eje de las X y vamos a poner la presión en el eje de las Y. Entonces aquí sería 1 y 5. Entonces, pues si nosotros quisiéramos, podríamos calcular la presión de vapor del aluminio líquido a 1300 grados Celsius. Fíjense también que eso está en Celsius, la temperatura. Entonces venimos aquí, calculamos la presión y nos va a dar 1.46 milímetros de mercurio. Ya luego pues podemos pasar las atmósferas o a cualquier unidad que nosotros vayamos a utilizar. Entonces para este caso en realidad es un aluminio líquido, pero hay otras sustancias que pueden estar en estado sólido, como es el siguiente caso. Para ejemplificar lo que les venía diciendo, que pueden estar en otros estados que no sean líquidos, entonces nos vamos a ir al componente que es sulfuro de plomo. Entonces lo encontramos aquí como lead, que así sale en el Perry, porque el Perry pues está en inglés. Creo que está un poco más arriba, aquí abajo. Aquí tenemos sulfuro de plomo. Entonces como pueden ver aquí, si nosotros nos vamos, este último valor que está aquí es el punto de fusión, ¿verdad? Que ya lo había discutido antes. Entonces, como pueden ver, el punto de fusión es 1114 grados Celsius. Y aquí tenemos temperaturas menores a los 1114 grados Celsius hasta que llega un punto entre 1108 y 1160 en el que esta temperatura, pues aquí debe estar, ¿verdad? Aquí cayó. Entonces, antes de cualquiera de estos valores, por ejemplo, en 1108, en 1074, en 1048, en 1005, en 975, en todas estas temperaturas, este sulfuro de plomo está sólido. Entonces esa presión de vapor es para una fase sólida. Y luego de este valor de 1114 ya estaría líquido. Entonces siempre hay que fijarnos en el punto de fusión, ya que pues, nos dice en qué estado estamos. Y a veces pues es necesario tener datos, por ejemplo, de sulfuro de plomo sólido para algún ejercicio, pues puede llegar a ser útil. Y siempre hay que tener en cuenta que después de esta temperatura 1114, pues los datos van a ser para fase líquida. Luego de esta tabla pues tenemos la 210, que es prácticamente lo mismo de la tabla 29, pero con compuestos orgánicos. Entonces se puede hacer prácticamente lo mismo que ya tenemos, lo mismo que ya he explicado en esta tabla.